¿Qué representó la Constitución de 1857 para la formación de México en el siglo XIX? La Constitución liberal marcaba la separación del Estado con la Iglesia. 8. ¿Cómo veían los liberales a los grupos indígenas mexicanos? Los veían como un estorbo para el desarrollo del país a pesar de que ya se les había otorgado la libertad jurídica. 9. ¿Qué fue el porfiriato? El porfiriato fue una época en la cual México se transformó, modernizó y creció en aspectos tanto políticos, sociales y económicos. Esta transformación causó conflictos sociales que llevaron a una revolución, entre comillas. 10. En la relación entre la Iglesia y el Estado porfiriano, ¿qué fue la política de la conciliación? Las leyes de reforma no se iban a modificar y básicamente era que se debía haber un respeto mutuo entre la Iglesia y el Estado. 11. ¿Por qué el interés de los grupos liberales porfiristas en atraer capitales del extranjero? Ningún país quería hacer negocios con México por la inseguridad del territorio. El país necesitaba que la industria creciera y así poco a poco la imagen de un México salvaje desapareciera. 12. ¿Cómo se eligió a los diputados y representantes políticos en el porfiriato? ¿La gente del pueblo votaba por ellos? Había representantes en cada zona del país. Estos representantes se encargaban de dar el voto a la gente, aunque las personas no votaban. Los votos eran indirectos. Okay. 13. ¿Por qué fue necesario implementar obligatoriamente el sistema métrico decimal en el régimen de Manuel González? Bueno, pues para estandarizar las medidas que el comercio fuera justo y ordenado. Antes de esto todos los comerciantes usaban las medidas que a ellos se les ocurriera implementar y que obviamente resultaban en tratos disparejos y estafas. 14. ¿Cuáles fueron los logros principales del gobierno de Manuel González? Pagos puntuales a burócratas y militares, primer superávit económico en la historia del país de $1 millón en 1881, más de 30,000 kilómetros de líneas telegráficas, líneas ferroviarias construidas a gran escala, un total de 5,731 kilómetros. Modificación constitucional, pues este fue un artículo que se movió para que solo hubiera una reelección y no fuera inmediata, y como ya sabemos permitió el paso a la reelección de Porfirio Díaz. Se implementaron monedas de níquel y aunque esto le trajo problemas en ese momento al presidente, logró fijarse una moneda con equivalencia misma para todos, que pues él estaba pensando a largo plazo y esta gente no lograba verlo. 15. ¿Qué idea tenían los indígenas yaquis sobre el planteamiento del gobierno porfirista de dividir y colonizar sus tierras? Pues básicamente en el texto viene una cita que decía que Dios no nos dio el río a todos, nos dio no un pedazo a cada uno. 15. ¿Qué idea tenían los indígenas yaquis sobre el planteamiento del gobierno porfirista de dividir y colonizar sus tierras? Bueno, pues en el texto encontramos una cita que es: Dios nos dio el río a todos, no un pedazo a cada uno. Entendía que se le estaban quitando cachos de sus tierras y obviamente querían luchar por ellas. 16. ¿Por qué el matrimonio entre Porfirio Díaz y Carmen Romero Rubio tenía intenciones políticas? Bueno, el padre de Carmen era lerdista y pues uno de sus mayores rivales políticos, y al unirse en matrimonio estos dos no le quedó opción más que volverse porfirista y pues quitarse del camino para Porfirio. Además de que ella venía de alta sociedad, está muy bien posicionada y le enseñó pues, modales y cómo comportarse, aparte de inglés, como ya vimos en algunos de los videos. 17. ¿Por qué estaba tan extendido el problema del bandolerismo en la sociedad mexicana del porfiriato? Bueno, pues la gente tenía una idea muy romántica de los bandoleros, lo describían como caballeros galantes y, o sea, como si fueran en realidad buenos si no tuvieran otra opción y lo estuvieran haciendo para defender a su país. Y, o sea, en realidad era como una idea muy Robin Hood que pues hacía que no los denunciaran y permitía que se expandieran. 18. ¿Cuál es la importancia de los personajes como Heraclio Bernal en el porfiriato y por qué no puede considerársele como un bandolero común y corriente? Bueno, acabó violentando todo el sur del estado y iba de pueblo en pueblo y villa en villa alzando hombres, designando jefes y hacía huir a los acordados. Y bueno, asaltaba almacenes y depósitos de armas, es decir, no solo violentaba por violentar, parece ser que era todo un estratega y todos sus golpes tenían un propósito y un orden, y es así como logró dominar pues, Culiacán y Durango hasta el Pacífico, la Sierra de Nayarit y la Tarahumara. O sea, no era solo un bandolero ahí que lo que le interesaba era asaltar, obviamente se volvió la cabeza de un movimiento político muy importante. Pregunta número 19. ¿Por qué es simbólicamente importante la lucha de los indígenas yaquis contra el gobierno durante el porfiriato? Bueno, esto fue un hecho sumamente importante en donde una comisión geográfica exploradora llegó a las tierras yaqui en Sonora y pretendió fraccionar el territorio, generando claramente conflictos con estos indígenas, guiados por su cacique regional, que en ese caso era José María Leiva. Y bueno, el principal argumento era que decían que Dios nos dio el río a todos y no un pedazo a cada uno.
El plan del fraccionamiento de tierras era que cada indígena recibiría un lote de tierra para su cultivo y bueno, un solar urbano en su pueblo de residencia, y estas tierras sobrantes serían entregadas a colonos y empresarios para su explotación nacional. Y bueno, esto claramente generó resistencia en los indios y actuaron diciendo, bueno, amenazando más que nada de una guerra si esto no se resolvía de una manera civilizada y pacíficamente con el gobierno. Bueno, pregunta número 20. ¿Qué representó la entrada de la energía eléctrica a las grandes ciudades durante el Porfiriato? Bueno, la entrada de la energía eléctrica a estas ciudades durante el Porfiriato representó un gran avance en la tecnología para México, poniéndose aún más cerca del nivel de grandes potencias de naciones primermundistas. Y bueno, como ya lo mencioné, fue un gran avance durante este periodo de gobierno. Número 21. ¿Qué imagen tenía Porfirio Díaz ante otras naciones del extranjero? Bueno, se dice que la imagen de este líder, ex líder de nuestro país, era distorsionada en las otras naciones que veían al presidente como un tirano, entonces claramente su imagen estaba manchada. Pregunta número 22. ¿Qué representó la llegada del cinematógrafo para la sociedad porfiriana? Bueno, este invento traído a México representó pues igualmente entrada de nueva tecnología al país, fue un boom en ese entonces, la gente no se la creía, cuentan anécdotas que vienen en los apuntes, que la gente al estar presente en una transmisión, bueno, en una función de película, pasaba una escena que mostraba un incendio y la gente agarraba vasos y le tiraba agua a la pantalla porque lo veían tan real y jamás se había visto algo tan semejante a la realidad, se podría decir, que bueno, o sea, se la creían totalmente y entonces incluso se espantaban. Había otra gente, los indígenas principalmente, que no creían que lo que estaba pasando y más que nada pensaban que el cine era realizado, bueno, que había un mecanismo que era quien movía las imágenes y bueno, no las imágenes por sí solas como eran verdad. Pregunta número 23. Las vistas y las actualidades eran dos tipos de películas que se elaboraban en los principios del cine en México. ¿De qué trataban o qué era lo que presentaban? Bueno, las vistas eran más que nada imágenes de la cotidianidad y las actualidades eran hechos un poco más concretos, como no sé si lo mencioné hace ratito, pero por ejemplo la cabalgata del presidente Porfirio Díaz, que se dice fue el primer actor mexicano en forma, ya que, bueno, estaba claramente encantado con este invento que había sido traído a México, que posteriormente también se va a usar para fines políticos. Bueno, pregunta número 24. ¿Qué opinión tenía el clero poblano particularmente acerca del cinematógrafo? Bueno, el clero poblano de entrada manifestó rechazo hacia esto, ya que era tal el fanatismo religioso que, bueno, tacharon a este invento como algo diabólico y, bueno, obviamente rechazaron totalmente. Y hasta las autoridades, porque participaban de la superstición pública o porque temían, degradar a los que por medio de periódicos, proclamas, etcétera, se oponían al cine, o sea, esto
más que nada quiere decir que se resistían a dar las concesiones para que se abrieran salas cinematográficas, e incluso había algunos filmes que tenían que ser vistos ante autoridades previamente para que les dieran luz verde de pasar en las salas para que la gente los viera,